Así es, mi querido Alberto. Pues mire, vamos a ir pasando, ya le estaremos dando más seguimiento a este caso, pero vamos a ir pasando a la siguiente entrevista que tenemos preparada para usted, y es con nuestra querida Daniela Pastrana, que tuvo la oportunidad de entrevistar a Claudia Morales Reza, la nueva titular de CONAPRED. Mucho de qué hablar, una entrevista bien interesante. Así que mire, hay un video que tenemos de esta entrevista, vamos a pasar esta fragmento de entrevista. Es una entrevista en términos audiovisuales corta, pero que a usted le va a dar muchas pistas, y ahorita platicamos de lleno con Daniela Pastrana. Veamos esta entrevista que le hizo. Parios ne paine ikaniuki renesta kwevirie que na me kiane ne giane akiaba ne peyetra que ne tiene que juabe hi que ya ne tiu huya que ne tiene que juabe que pa y que uremaya chica ne tivi tuni remta maiko chua reinuki ya ne tayeni pamparios ne tiraga be balichika rekanano nake ni ikaniuki remeta eni. Mi nombre en birrárica es Utlama, significa marcada por las deidades como la señalada. La fortaleza de quien soy pues emana de la cosmovisión, de mis usos y costumbres del pueblo birrárica, a quien orgullosamente pertenezco y represento hoy en este encargo que me ha sido designado. Creo que somos, con certeza lo digo, uno de los pueblos que todavía siguen sus usos y costumbres. Por ejemplo, como me ven ahorita, es como nos vestimos en nuestras comunidades. Quienes somos considerados diferentes, pues tener ese valor de ser quienes somos. Es por eso que yo decidí ser quien soy aquí, no me transformé. Me eligieron como su consejera, posteriormente fui la presidenta, llego a ser autoridad, presidenta del Consejo de Vigilancia, un cargo que mi mamá ya había tenido también. Ella también fue la primera mujer en tener ese cargo. Fue algo inédito que a mi mamá la hayan elegido como suplente del Tatubani, porque era hasta entonces un cargo solo para hombres. Ella es la que ha roto los estereotipos que había en la comunidad. Ese caminar que he visto en mi madre pues me ha impulsado también a seguir. Y me dice, es muy bonito porque sí, yo caminé sin la experiencia, pero tú me acompañaste. Y es como llegué acá. Entonces vieron mi trabajo comunitario justo cuando piden que sea una mujer indígena para ser considerada candidata. Lo que me pesó de dejar mi comunidad fue eso, ¿no? Que yo tenía planes de trabajar el liderazgo de las mujeres, idear una estrategia con la expertise que se tiene para poder llevar el mensaje de la no discriminación, este mensaje de abrazar la diversidad de identidades. Desde la gobernanza se debe de abrazar esta diversidad que me decía. Yo he hecho estudios en este tema de la discriminación y les digo, bueno, tú la has estudiado, yo la he vivido y la he enfrentado y por eso estoy aquí. Venir de un pueblo originario y ser líder me da la fortaleza para estar aquí. Que las demás personas pudieran reconocer que hay esa diversidad de liderazgo. Nuestro activismo en nuestras comunidades también es una carrera y también tiene sus complejidades, no es nada fácil y a la que no todos también tenemos acceso. Igual que en la educación, creo que somos maestros de la vida, de la gestión de esta andanza. El mal llamado analfabetismo es lo que más dificultad nos ha costado enfrentar aquí, porque no incluye esa diversidad de aprendizajes del ámbito comunitario y del académico. Nosotros lo vemos como despectivo el decir, es que es analfabeta. Analfabeta según quién. Cuando decimos analfabeta es como que si estuviera en cero, pero no, tiene un caminar también. Y ha tenido sus aprendizajes.
No hay una sola cara de la discriminación y nuestro compromiso como CONAPRED es eso, atenderla. Pues papá. Yo te iniciaría, mi querida Daniela, además de darte la más cordial bienvenida, como siempre, iniciaría con dos preguntas, si me lo permites, y una es tu impresión como periodista a la hora de tener esta entrevista con la nueva titular de la CONAPRED, y la otra es, pues, en qué condiciones están pudiendo trabajar. ¿Hay presupuesto? ¿No hay presupuesto suficiente? Que luego el presidente puede anunciar una cosa y presentarla con bombo y platillo, pero luego si no hay presupuesto, pues ¿qué tanto es lo que se puede hacer? Hola Ernesto, ¿cómo estás? Qué alegría verte y qué alegría ver de nuevo aquí a Nájar así tostadito, como más tostadito que de costumbre, ¿verdad? Fíjate que esta es una entrevista que debimos haber sacado antes porque la hicimos desde el día siguiente que nombraron, pero pues ya ves que en este país casi no pasa nada, que si incendios, que si Guardia Nacional, que si no sé qué. Y ahora que, bueno, fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el martes o miércoles, y que la presentaron en la conferencia, dijimos, no, bueno, ya tiene que salir, porque ya se nos está haciendo muy vieja. Y a mí me da mucha esperanza. Yo no sé si tú lo recuerdas, pero Claudia, las tres estuvieron en una tertuliana ahí en el Tierra Adentro, hablando justamente del tema de si las mujeres indígenas o no al poder. Eh, y a mí las tres candidatas me parecían excelentes y la conversación con Claudia fue una cosa muy bonita y muy... Ella tiene mucha claridad, ¿sabes? De sus carencias, de sus limitaciones y de las limitaciones que puede haber en términos de lo que desde nuestra concepción occidental se requiere para manejar un consejo así, pero también, como ella dice, pues de las fortalezas que tiene porque conoce pues lo que viven los pueblos y ha trabajado mucho por ellos y ha hecho mucha gestión y se ha involucrado, fue maestra muchos años, 16 años, y luego pues fue líder de su comunidad y ya ella y su madre, que han sido mujeres en espacios donde solo había antes hombres para dirigir, y luego pues ya tenían acá 2 años como observadoras. Mira, el asunto con CONAPRED es que desde que fue el cambio de la renuncia de Mónica Macís y el presidente anunció que iba a ser una mujer indígena, pues es más fácil anunciarlo que hacer, porque resulta que la mayoría de las mujeres indígenas no cumplen los requisitos para CONAPRED. Para empezar, tenían que tener un título universitario, que esa fue una de las cosas que detuvo mucho tiempo el proceso, ¿no? Hasta que le quitaron esa característica del título, porque como ella dice, pues ellos tienen otro tipo de experiencias distintos, ¿no? Y creo que ella lo tiene muy claro, creo que también tiene muy clara la parte de los recursos, por supuesto, CONAPRED, como todas las instancias del gobierno, pues está con este asunto de la austeridad republicana y los recortes todos los que se puedan, pero es como dice, justamente por ser de un pueblo que ha estado invisibilizado, o sea, por tener todas estas características de ir siempre a contracorriente, pues no le da miedo, ¿no? O sea, son cosas que dice, yo voy a ir a trabajar, voy a ir a acuerdos con quienes pueda, ya hablé con la SEP, ya hablé con esto, es bonito estar ahí en su oficina con CONAPRED sin toda la parafernalia a la que estamos acostumbrados cuando vas a entrevistar a un funcionario, viéndola platicar con todas las personas, desde los que están digamos, en la recepción hasta los que sea, porque se acababa de presentar ese día. Entonces, viéndola platicar como en términos muy de iguales, y con este asunto de, pues, cuando vienes de tantas marginaciones, pues no te vas a asustar porque no haya dinero, ¿no? Vas a ir a trabajar. Y creo que para mí es un elemento esperanzador. Ahora, sí tienen muchas carencias, o sea, sí está muy recortado, como todo en la estructura del gobierno, y sí tiene
Lo que tiene CONAPRED es que sí hay una experiencia acumulada, muchos documentos generados, muchos estudios, mucho trabajo acumulado y pues mucha disposición ahorita, pero por supuesto que es un trabajo a contracorriente, ¿no? Eso también hay que tenerlo porque pues además toda la atención, digamos, está en otras cosas, como las de la seguridad, como las que están hablando ahorita, que pues ahí estamos también como todos muy metidos, ¿no? Entonces, este es un tema que además requiere cambios culturales y eso. Una cosa buena es que va a estar 4 años, porque el cargo es por 4 años, entonces puede pensarse en cosas más allá digamos, de la administración controvertida y polarizada y todo que puede tener el gobierno de López Obrador, ¿no? Creo que eso es una cosa buena. Daniela, bienvenida a Momentum. De lo que platicaste en esta larga conversación con Claudia, ¿qué es la impresión que te queda de ella como está enfrentando este reto? Porque sí lo es. El estar no solamente en el cargo como presidente del CONAPRED, sino como parte de un gobierno, bueno, de una u otra forma, parte de un gobierno, una estructura administrativa que ya de por sí es bastante polémica en todo lo que ha hecho y todo lo que implica. Cualquiera que esté allí va a estar sujeto a una polémica y a una confrontación permanente. Pero ella tiene además esta característica de su propio origen. ¿Qué impresión te queda a ti de hasta dónde realmente esto pudiera ser o no una, digamos, parte de una estrategia política? Es decir, que el presidente diga, yo ya cumplí y la pueda dejar sola. Ella cree que tiene el respaldo del gobierno del presidente López Obrador. Eso por un lado. Y hasta ahora, ¿cuál ha sido, digamos, el reto mayor que ha enfrentado Claudia en su encargo? Porque pues CONAPRED es una estructura burocrática también, y ella puede tener toda la mejor voluntad del mundo, pero si dentro de su propia estructura de apoyo no hay como esa sinergia para asumir el reto de la forma como ella lo ve, pues puede haber ahí algún problema, Daniela. ¿Cómo ves tú esto? Sí, pues mira, el primer reto que tiene es que pues, somos una sociedad que todavía es muy, muy racista, ¿no? Y que todavía cuestionas si dices dijiste en lugar de si dices dijiste, o sea, si no hablaste bien. Entonces, por ejemplo, ella, una de las cosas de las que hablábamos era del tema de la lengua y de lo que significa el analfabetismo, porque me decía que el pueblo wixárika, bueno, en esa zona de donde ella es, que es la de Jalisco, tienen, pues todavía su pueblo pues habla como el 70%, me decía, es muy curioso porque nosotros decimos, a ver, ¿cuánta gente habla tu lengua? Y ella dice, no, pues más o menos como el 70% habla español y y puede hablar, ¿no? Con otras personas, pero ella defiende mucho la posibilidad y la opción de que pues se mantenga con su lengua. Es más, ella se opone a tener que traducirnos todo lo que dice, porque dice, pues aprende a pensar y a entender qué estamos diciendo. El español, me decía, es muy complejo. Nosotros los wixárikas, con poco, decimos mucho, ¿no? Entonces usan pocas palabras y sus conceptos pues son más globales y tienen una concepción del mundo distinto. Ella, por ejemplo, me decía que y eso es difícil expresarlo en un texto sin que de pronto asustes, o si lo sacas de contexto, la gente puede decir, no, estos bárbaros, ¿no? Porque habla de sus dioses, habla de sus mandatos, ¿no? Habla de su relación con la tierra, habla de cosas que a lo mejor para nosotros ya hemos perdido, ¿no? Y ya no tenemos esa misticidad. Entonces, creo que ese es el primer reto, ¿no? Que hay muchas de las cosas que dice que pueden sonarnos a nosotros un poco extrañas, porque no tenemos esa cosmogonía, no la tenemos y además no la aceptamos, porque durante muchísimos años se ha impuesto otra cosa. Pero es un pueblo que ha resistido, como todos los que han resistido, ¿no? Y que se mantiene. Entonces ella, por ejemplo, me decía que le había hecho falta y tenía pendiente, y no sé si ya lo hizo, hacer su ceremonia, porque para ella es muy importante el ritual religioso de aceptar el cargo,
¿no? De aceptar el cargo y que dice que le pongan las palabras, sus dioses le pongan las palabras que tiene que decir para poder llevar el mensaje de la no discriminación al cargo. Entonces, ese creo que es el primer reto, porque a veces las cosas que dice pueden sonarnos extrañas, pero ella lo tiene muy claro. Eso es una de las cosas que a mí más me gusta, que puede ser que a nosotros nos confronte, pero que ella sí lo tiene muy claro y ella entiende cuáles son como las diferencias de lo que vemos. Ahora, una cosa que también me interesó, y no solo de la entrevista, pero también de su discurso, es que sí definió varias cosas muy claras de lo que quiere hacer en estos años, ¿no? Y además, dos cosas que dijo en su mensaje inicial que a mí me importaron mucho. Uno era que decía, mi presencia aquí cuestiona ese discurso hegemónico de que las mujeres indígenas no somos capaces de ser generadoras de políticas de cambio. Hay que aclarar que ella ahorita está estudiando en sistema abierto administración pública, porque es así, o sea, una persona que se ha dedicado a decir, bueno, pues yo quiero aprender y quiero saber y sí voy a generar las políticas de cambio, ¿no? Y la otra cosa que dijo, decía, mi presencia pone a prueba la congruencia del discurso de quienes hablan de la defensa de los derechos humanos, pero en la práctica creen que personas como yo, que provenimos de grupos históricamente discriminados, solo debemos tener un rol pasivo, como si fuéramos simples objetos de estudio, ¿no? Esas dos cosas que creo que son centrales de su discurso inicial y las 5 o 6 cosas con las que definió lo que quiere hacer, que es sacar el CONAPRED, que lo conozcan más allá de la Ciudad de México y de algunos sectores, sacarlo a las calles, generar redes, fortalecer las atribuciones para lograr como cambios o hacer incidencia en espacios locales, ¿no? Y además distribuir todo, que no nada más sea como en algún momento que cuando inició CONAPRED pues estaba muy enfocado en personas con alguna discapacidad, después cambió a la diversidad sexual, y dice, no, ahora no va a ser solo los indígenas, no las personas indígenas, sino vamos a tratar de que sea como equilibrado el trabajo que se haga para todos los tipos de discriminación que hay. Y eso es una cosa que creo que tiene muy claro. Entonces ya para cerrar esta parte que me parece que es como importante, creo que de esto que dice, pues sí nosotros tenemos mucho que aprender y que escuchar antes de cualquier otra cosa, escuchar lo que está diciendo, porque sí el tema de cómo se cuestiona a veces el nombramiento en términos de capacidades de lo que nosotros pensamos que tiene que requerirse para un cargo, pues sí creo que nos puede confrontar, ¿no? O sea, que sí con nosotros mismos y con las cosas que creemos que ya están hechas. A mí me da mucha esperanza, porque la escucho muy clara, y muy clara en lo que quiere, y además, pues, muy segura de que, pues, esa es su misión, para lo que, como así empieza la entrevista, ¿no? Que dice que su nombre significa, o sea, en su lengua, su nombre que es Utlama, pues significa eso, ¿no? Como la señalada, y que ella tiene como la misión de venir a ayudarnos a ser un poco menos racistas. Ya, gracias, Daniela. Daniela, revisando a la hora que uno pone en el buscador CONAPRED, pues casi los textos que más aparecen es discapacitados, y no aparece casi pueblos indígenas. Hablando de discriminación, no estaba en la agenda. Sí, no está en la agenda. Entonces, me quedo pensado también en los ejes articuladores. No sé si dentro del plan que esté desarrollando Claudia Morales, se está pensando en hacer un proyecto transversal que atraviese precisamente pues todas las dependencias de gobierno, o por lo menos se me ocurre la Secretaría de Educación Pública, y también pues me interesaría ver pues qué vínculo y qué tipo de articulación puede hacer con Adelfo Regino, porque me parece que ahí tendría que haber una articulación importante. Están con los dos, obviamente con Adelfo Regino y con el INPI hay muchísima más cercanía, porque pues ya tenían como un trabajo previo. Con la SEP
habían tenido una reunión un día antes de que yo la entrevistara, pero bueno, ahora van a cambiar la SEP. No sabemos qué tanto va a cambiar, o si van a seguir las mismas personas, pero la idea es esa, ¿no? Utilizar a CONAFE todas las instituciones, o todas las organizaciones, o todas las redes que puede tener la SEP, que digamos que el conocimiento que ya tiene CONAPRED acumulado en sus áreas de capacitación y de investigación pueda ser distribuido a través de todas las redes que tiene la SEP para llegar a las comunidades más pequeñas, por ejemplo, y más alejadas, ¿no? Y que no dupliquen y que no estén trabajando de manera separada. Y bueno, pues la otra cosa ya con el INPI, pues han estado trabajando, no sé si recuerdas, pero la semana pasada, que fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pues hubo una suerte como de informe del INPI, no sé si fue informe, pero fue como un evento en el que el INPI habló de pues, muchas cosas que han hecho, y una de ellas fue pues este anuncio de que va a crearse una universidad de lenguas indígenas en la Ciudad de México, que va a estar funcionando a partir de 2023. Ya varios ahí en pie de página se quieren apuntar como traductores y eso, fuera de la broma que les hago, porque pues no nos sale más que el AUCA de los humanos, que es lo más fácil, porque las otras lenguas no son nada fáciles, no todas. Entonces solo nos sale decir AUCA, que es el de los humanos, que es el más facilito, pero fuera de la broma de quienes nos queremos apuntar a aprender alguna lengua, sí es un problema estructural y sí es un tema central para este país que podamos tener traductores en muchas oficinas de gobierno, en hospitales, en ministerios públicos, en juzgados, que pueda haber personas que hablen alguna lengua, porque pues lo que termina pasando es que muchas de las cosas que ocurren, muchas de las injusticias que hay, por lo que hay tantas personas indígenas en centros de reclusión, es porque simplemente no hablan español, porque no pueden hablar español, porque no se les entiende, porque no pueden tener acceso a derechos básicos por un tema central que es la lengua. Entonces, ahí, en esa presentación, pues ahí estuvieron el INPI y ahí estuvo también el INALI, también estuvo Claudia ya como en la parte de CONAPRED, y están trabajando esa parte que yo creo que va a ser muy importante. Y lo que tú dices de buscando CONAPRED, pues es lo que te digo, o sea, la primera etapa de CONAPRED, por su fundador, Gilberto Rincón Gallardo, pues estuvo muy enfocada en el tema de las personas con discapacidad. Después hubo un giro, sobre todo porque el trabajo de CONAPRED se centró mucho desde la Ciudad de México, desde el centro, y en la agenda de la Ciudad de México, entonces se centró mucho en los temas y también creo que por el impulso de los activistas, en los temas de las personas, o sea, el tema de la agenda de la diversidad sexual, pero de los pueblos indígenas jamás, o sea, no era un tema central en la agenda del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, como si no fuera uno de los sectores más discriminados de este país en los últimos 200 años. Entonces, pues ahora eso se va a equilibrar, o por lo menos eso se busca. También un tema tendría que ser las personas migrantes, o que están ahora el término es movilidad, bueno, pero con todos los migrantes, y una serie de personas y de situaciones en las que se sufre esta discriminación, ¿no? Entonces, pues creo que hay trabajo. No sé qué tantas cosas se puedan hacer con los presupuestos que hay, con la polarización que hay, con la agenda que hay, con procesos lentos de cultura que hay que cambiar, pero lo que sí hay mucho en ese consejo va a ser trabajo. Mi última pregunta, Daniela, y es justamente a propósito de esto que mencionas, trabajo. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Con qué va a empezar? No se puede hacer a un lado ya toda la línea de operaciones que tiene CONAPRED, los temas que ha abordado desde su fundación, pero también es cierto que la agenda de esta parte de la discriminación hacia las comunidades y pueblos indígenas, pues es enorme, y habría que empezar por algún lado. Ya alguna pista es justamente los que están en prisión
que están injustamente muchos detenidos por no haber contado con un traductor, es una tarea que está allí, y nada más ese puro tema es grandísimo, porque hay que enfrentarse con el poder judicial tan cuestionadísimo y en algunas partes tan podrido como el que existe en México. Pero también está el otro caso que en algún momento se llegó a publicar, creo que en el diario Reforma, y lo comentábamos en pie de página inclusive, no sé si fue cierta o no la noticia, pero bueno, ahí está también parte de ese reto, en el sentido de que la propia Claudia tuvo problemas para encontrar hospedaje en Ciudad de México porque no le querían rentar un departamento. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son las prioridades de Claudia ahora que está en CONAPRED? 4 años pueden parecer muchos, pero para el tamaño del reto se van en un suspiro, Daniel. Sí, y de las atribuciones que puede tener también CONAPRED, ¿no? Mira, hay varias cosas que decir de eso. Yo no sé si tú recuerdas, pero hace como 20 años publicamos una historia ahí en Maciusare que era la de Luis Zacarías, un indígena ñañú que había salido a cortar tunas por el Teotihuacán, lo atropellaron y total, que estuvo 10 años en un centro aquí en la Ciudad de México de atención para personas con algún problema mental, y el tema es que no sabía hablar español cuando llegó ahí, cuando lo llevaron de la Cruz Roja, y pues el Ministerio Público decía, pues no se le entiende, es incoherente, entonces tiene un problema de retraso mental, y lo encerraron ahí 10 años, ¿no? Y entonces nosotros lo retomamos cuando finalmente hubo un proyecto del gobierno, entonces del gobierno Cuauhtémoc Cárdenas, para identificar en estos centros de reclusión y en estos centros, en este caso era uno de atención para enfermos, para personas que tienen alguna discapacidad mental. Y entonces, pues para identificarle, se llamaba Tú qué lengua hablas, lo había encabezado Magda Gómez. Y en ese proyecto, pues les ponían unos cassettes a las personas para tratar de identificar qué lengua era, y a partir de eso ubicaron que era ñañú, que era de allá por Guayacocotla. Con los padres ahí de Guayacocotla hicieron el contacto, y pues regresó a su comunidad donde ya lo daban por muertísimo, porque pues había desaparecido 10 años. Es ese tipo de cosas que ocurren 1, 2, 3, 25, 5,000, cuantas veces quieras. Y ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a cambiar, porque aunque parezcan casos extremos, en realidad son súper cotidianos, solo que nunca los vemos. Lo que ella me decía en ese momento, porque lo que te digo es que la entrevistamos al día siguiente de que la nombraron, entonces lo que ella me decía es que pues una de sus prioridades era poner atención en el área de quejas, de poner mucho foco en las quejas que podían estar recibiendo, porque finalmente pues estuvo ahí un poquito en el limbo durante 2 años, digo, se recibían y se atendían, pero no del mismo modo, porque pues estuvo acéfala esa dirección durante el consejo durante 2 años, ¿no? O sea, funcionaba en lo más básico, pero necesitaba tener mucha atención en las quejas que se están recibiendo, poner un poco de orden y el foco en eso, y también en esto de las redes y de la interinstitucional, de trabajar con la SEP, sobre todo en ese momento, supongo, con el INPI y con las áreas en las que puede empezar, con la Secretaría de Cultura, que se pueden empezar a hacer estas redes. Estoy viendo acá que muchas veces alguien me ha preguntado que qué cosas tengo acá atrás, ¿verdad? Un día vamos a hacer ahí un recorrido de los afiches que tengo. Pues sí, es una colección de historias de muchos pueblos, porque pues es uno de los temas que más me gusta, y porque tenemos una diversidad maravillosa en México. Ya me distraje, pero es que vi aquí que alguien puso estos comentarios. Creo que esas son las cosas centrales de la agenda ahorita, como recuperar el trabajo que había en la dirección de quejas, porque había quedado un poco ahí en el limbo, acéfalo, y trabajar mucho en esto de las redes y de llevar a CONAPRED a que también se conozca en otros lugares del país, no solo en la Ciudad de México,
y trabajar mucho con estas otras dependencias que pueden empezar o que tienen estas redes y estas posibilidades de generar cambios culturales a través de la educación. Pues querida Daniela Pastrana, como siempre, un placer, y la gente pues te celebra, te saluda mucho. Le avisamos también que ya pegamos la liga de este trabajo periodístico de Daniela Pastrana. Ahí puede usted también acceder al video de la entrevista que hizo Daniela. También le pegamos ya la liga de esta entrevista que tuvimos con Itzel hablando del tema de lo que sucede en los penales en Ciudad Juárez. También ya está pegada ahí esa liga. Y también los artículos de Alejandro Saldaña y de Federico Anaya, también ya está pegada la liga ahí para que usted se asome y le eche un lentecito. Daniela Pastrana, un fuerte y fraterno abrazo, muchísimas gracias. No, un abrazo, pues nos vemos el jueves a ver qué nos espera esta semana que empezó súper intensa, sí, ¿no? Sí. Y muchas felicidades, porque la verdad, bueno, ya lo puse en Twitter, pero no toda la gente tiene Twitter. Yo estoy convencida que la semana pasada la cobertura que tuviste en Rompevientos sobre el tema de la Guardia Nacional hizo la diferencia. Eran lugares donde nosotros podíamos ver, escuchar cosas un poco más sensatas, fuera de la estridencia, de los clichés y de todo eso. Y creo que sí, o sea, era de verdad una aliviane tener espacios donde informarse, o donde tener elementos de análisis más útiles. Entonces, pues felicidades, y vamos a seguir esta semana a ver cómo llegamos de aquí al jueves. Así es, Daniela, muchas gracias por el comentario, también sí lo leí. Pues de veras, no se pierda una entrevista con Jorge Luis Sierra Guzmán, un especialista en Fuerzas Armadas, hablando de toda esta polémica que ha habido con respecto de que el presidente pues ha anunciado ya que está por publicar un acuerdo para que pues la Guardia Nacional pase al control total del ejército mexicano. Hablamos un poco sobre eso, además de en la tertulia que tuvimos ahí con Michael Chamberlain y con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya. A eso se refiere nuestra querida Daniela Pastrana. Gracias, Daniela, y Alberto Nájar, bienvenido otra vez por acá. Así como dice Daniela, bien tostadito, que parece, digo, que estuvo ya parece que estuvo de lanchero ahí, mira nada más, un bronceado tremendo. Yo me siento como cuija aquí, qué barbaridad. Pues bueno, ¿quién te manda a andar comiendo tanta pizza, mi querido Ernesto? La piel. Y el tema de la Guardia Nacional, esto no va a parar. Hay elementos que tenemos que revisar con mucho cuidado. Insisto, lo que vemos ahora mismo, este empoderamiento de las Fuerzas Armadas, cuidado, porque nos está llevando a una situación que no queremos. Hay países que han sufrido justo por este crecimiento de la presencia de las Fuerzas Armadas en la vida cotidiana, lo han pagado con sangre. Y ese es un tema que tenemos que analizar con cuidado, sin estridencias, y partir de una base fundamental. No es normal, no podemos aceptar que las Fuerzas Armadas del país estén presentes en tantas actividades. Por más necesidad que tengamos de seguridad, sí, debe haber límites, porque no podemos naturalizar la coexistencia con el Ejército, la Marina y ahora la Guardia Nacional como parte de nuestro escenario, como parte de nuestra vida cotidiana. No es normal, y créame, ha habido países que lo han pagado con sangre. Y López Obrador, el presidente de la República, puede ser que tenga un cierto control o puede ser que tenga un cierto acuerdo con las Fuerzas Armadas, pero quien venga, la presidenta o el presidente que venga en 2024, no se va a quedar con esa popularidad, ese respaldo y ese respeto de las Fuerzas Armadas nada más por el simple cargo. Se lo tendrá que ganar, y el apoyo y la capacidad de control de las Fuerzas Armadas en el país no se transmite por ósmosis. Así es que con mucho cuidado, pero es un tema que ya habrá tiempo de analizar. Gracias, Daniela. Daniela, un fuerte abrazo. Gracias. Hasta pronto. Abrazos.